Vamos a escuchar una versión en guaraní de una palabra. Irene, Juan 8:43. Mba'érepa ndapeikuaái pe ha'éva peẽme, ndaikatúigui pehendu che ñe'ẽ. Muy bien. ¿Puedes repetir otra vez? Mba'érepa ndapeikuaái pe ha'éva peẽme, ndaikatúigui pehendu che ñe'ẽ. Muy bien, muchas gracias, Irene. Johnny, ¿puedes venir, por favor? Speak English, brother. Juan 8:43. Why don't you understand my speech? Even because you cannot hear my word. ¿Puedes volver a repetir? Why don't you understand my speech? Even because you cannot hear my word. Gracias, Johnny. ¿Cuántos entendieron lo que escucharon en guaraní? ¿Cuántos no entendieron? 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Cuántos entendieron lo que se habló en inglés? Sí. Ahora, le voy a dar el mismo texto bíblico en español. Recordemos que nuestro país es bilingüe. Es una nación que habla al mismo tiempo, puede hablar el español como el guaraní, es un idioma oficial. El inglés no es un idioma oficial, pero es hablado por mucha gente también aquí en nuestro país. Y mucha gente habla el portugués por la cercanía de la frontera. Que es parecido al español. Algunos le dicen el español mal hablado, le dicen al portugués. Pero eso lo hacen por malvado. En Juan 8:43 se lee de esta forma: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esa es la pregunta. Entonces tenemos una barrera llamada el idioma. Más de 3.800 idiomas y otros más 1.000 y tantos de dialectos tenemos en el mundo, que no nos permiten muchas veces comprender a las personas de otros países porque hablan un lenguaje diferente al nuestro. Y hay una expresión que dice aquí en Paraguay, dice en guaraní, y después voy a traducir, dice de inglés. ¿Escucharon ya, verdad? La expresión dice: ya no sé, en el guaraní, ya no sé cómo hablarte para que me entiendas. ¿Querés que te hable en inglés? Quiere decir que el lenguaje es algo muy importante. En el guaraní también decían PM. ¿Cómo ustedes no van a entender lo que yo les estoy diciendo? No escuchan, no entienden mi lenguaje. Ahora la pregunta es: ¿usted es culpable de que no sepa hablar guaraní? ¿Por qué va a ser culpable si usted nunca nació en este país, o quizás nació, pero le prohibieron hablar en el guaraní? Decía un chiste en Estados Unidos, dice: allá son tan inteligentes que aún los niños de 2, 3 años ya hablan en inglés, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Porque nacieron en su país. Ese es un chiste, ¿verdad? Esa parte usted tiene que poner, yo tengo que poner un letrerito acá donde dice risas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es sencilla. Jesús tuvo un problema de idioma y de lenguaje. Hablaba el hebreo, hablaba el arameo. Como es una persona muy, muy capaz, hay eruditos que aseguran que él hablaba también el griego, y aseguran que hablaba egipcio porque él vivió 12 años en Egipto. Herodes quiso matarlo, él tuvo que huir a Egipto, y ahí se cumple la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando estamos hablando del lenguaje, Jesús tuvo ese problema, dice: ¿cómo es que no entendéis mi lenguaje?
sea, no sé cómo más hablarle. Y en una parte, también enojado, él dice: danzamos, cantamos, pero no bailaron. Lloramos, pero no endecharon. O sea que no lloraron conmigo. Jesús tenía un problema de lenguaje. Y el problema no es el mismo idioma. Usted se va a dar cuenta que muchas veces en el matrimonio es quizás una de las palabras más dichas dentro de un matrimonio, cuando uno empieza a hablar, y llamémosle discutir sanamente, cuando uno habla con la persona y dice: no me entendés, no me comprendés, pero vos le estás hablando en español, la persona escucha en español, pero la persona te dice: no me entendés, no me comprendés. Porque hay un área en el cual se maneja el sonido. Son dos áreas que se conjugan en el cerebro. El área de Wernicke y el área de Broca, que es para el lenguaje. Estas orejas son un aparato que recibe el sonido. Por ejemplo, yo no voy a hablar, pero usted sabe lo que estoy haciendo. ¿Qué hice? Aplaudir, golpear la mano. Entonces usted no le ve a nadie, alguien está delante de su casa, usted escucha, discierne el sonido y dice: alguien está golpeando la mano. Detrás de eso hay otro lenguaje que te dice: está esperando que tú le atiendas y le respondas. No sabemos si es vendedor, cobrador, no lo sabemos, pero alguien está golpeando enfrente de tu casa. Muy bien. Cuando Jesús se refería al área del lenguaje, también hay un problema en el lenguaje espiritual. Si hoy podríamos colocar dentro de un promedio, no tengo el título exacto de este mensaje, podría ser: cómo oír la voz de Dios y entenderla. No solo oír, sino entenderla. En las discotecas, por lo menos yo veo en las películas, y me tocó vivir por lo menos hasta los 18 años y medio, estar en esos lugares, y justamente después de terminar de una discoteca fue que yo fui a mi casa y fui tocado por el poder de Dios y nunca más asistí a ninguno de esos lugares. Todo el mundo se grita en el oído. ¿Por qué? Porque hay un sonido estridente, fuerte, donde no te permite escucharle al otro. Por eso es muy difícil escucharle a Dios dentro de una discoteca, porque la polución sonora es tan alta que no podemos escucharle ni al compañero al lado, menos vamos a escucharle a Dios. Aunque eso no significa que Dios no te habla allí, te puede hablar a tu conciencia. Es más factible que Dios te hable cuando vos estás en el templo o en un lugar donde venís dispuesto a escuchar su voz. Hay un problema también con el oír. La palabra oír en el hebreo y en el griego significa no solamente oír, sino que es escuchar una instrucción para ponerla por obra. No es solo oír, no es solo escuché. Es como cuando las madres le dicen: hija, ayúdame a lavar los cubiertos. En México le dicen trastes. Entonces, ayúdame a lavar los cubiertos. La hija escuchó, pero no hizo. Y te dice: sí lo voy a hacer. Pero eso significa que no lo va a hacer. O está esperando directamente una técnica llamada de las hijas o los hijos
de hacer pasar un poco de tiempo para que los padres, ellos nomás otra vez vuelvan a alabar. Esa es una buena técnica. Seguimos un poquitito con el tema del oír. Entonces, ¿cuál es el problema de escuchar la voz de Dios? Porque Él me habla en un lenguaje, pero yo vivo en este lenguaje. Él me habla, por así decir, en inglés, pero yo le escucho en inglés, pero no le entiendo porque mi idioma es el español. Cuando yo tengo un idioma carnal, mundano, un idioma que no tiene relación al lenguaje de Dios, no, por más que le escuche, no le voy a comprender. En estos días, varias personas me preguntaron, pastor, estoy teniendo problemas con escuchar a Dios. Y una de las cosas que yo puedo sí asegurar al 100% es que Dios te habla. Las señales te hablan. Si tú ves un semáforo y te prende rojo, Él te está diciendo, tienes que parar en este lugar, tienes que quedarte aquí, no aceleres tu vehículo, quédate, frena. Si te dice amarillo es porque ten atención, y si te dice verde te está indicando que tienes que seguir adelante. El problema nuestro es el problema de ver las señales, porque Él me está percibiendo de algo. Cuando yo veo una curva peligrosa y dice una señal, Él no me habla a mí, no me está diciendo al oído, pero a través de la vista, cuando yo veo que hay una curva y dice que yo debo aminorar la velocidad, me está indicando que en el futuro, en mi transitar, hay una curva peligrosa o hay un puente en el cual puedo terminar estrellado. Y ahí es donde entra el problema de nuestro lenguaje. Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y el primer libro, el libro llamado en nuestro país para aprender a leer, el primero en la escuela que se usaba era Semillita. Mi mamá me ama, mi papá me quiere. Entonces, es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios quiere hablar conmigo. Muchas personas salen de un culto y dicen, a mí Dios no me habló. Y escuche bien lo que le voy a decir. Sí, Dios te habla. El problema es muchas veces que yo no le quiero escuchar, o no le entiendo, o sencillamente uso una ley llamada, en el guaraní es el ñembotabú, el hacerme el tonto. En español más refinado dice, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Por qué estás dudando? Dios nos habla a nosotros. Te voy a dar un ejemplo para que tú puedas ver. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me habla de dos voces este texto de la palabra. Vamos a ver si qué tal está afinado tus oídos a la voz de Dios. Aquí me dice la palabra que la fe viene por el oír. Tengo que escuchar qué. ¿Qué entiendes? ¿Qué debes escuchar? La palabra. Y Dios dice que si yo escucho la palabra, eso me va a producir fe. Ahora le pregunto, ¿no será que Dios te está hablando y te dice, tienes poca fe porque escuchas poco de la palabra de Dios? ¿Está entendiendo? ¿Sientes que Dios te habla o no? Dios te puede hablar para felicitarte. Dios puede hablar para enseñarte. Y Dios puede hablarte para poder de alguna manera disciplinarte o quizás golpearnos. Pero Dios te va a hablar. Entonces, por ejemplo, le digo,
En Hebreos 10:26 dice la palabra, estoy usando la palabra y lo digo de memoria: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dígame, ¿es eso palabra de Dios? Sí. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? ¿Qué dice Dios que debo hacer? Ahora, yo ya sé eso, pero otra cosa es el hacer. Pero dígame, ¿Dios te habla o no te habla con respecto al congregarte? ¿Me está entendiendo? Es una orden, pero lo que quiero dar a entender aquí es que Dios te habla. Yo ya sé lo que Dios quiere. Dios me dice, congrégate. Le doy otro ejemplo de cuando Dios te habla. Y te dice, cuando ayunéis, no sean como los hipócritas, porque aquellos que me buscan y oran en lo secreto y ayunan en lo secreto, yo le voy a recompensar en público. Lo que tú haces en privado, lo voy a sacar a la luz. Ahora, ¿qué Dios te habla? Pregunta. Aquí, si yo leo la palabra, no me está dando una opción. Dice, cuando ayunéis. Quiere decir que una costumbre y un hábito cristiano es el ayunar y el orar. Entonces yo le pregunto al pueblo de Dios, ¿Dios alguna vez te habló y te dijo que tienes que ayunar y orar? Ahora, ¿hiciste caso o no hiciste caso a esa voz? ¿Te das cuenta cómo Dios te habla? Ahora usted me está diciendo, pastor, no estoy entendiendo tu mensaje, porque a lo mejor no entiende mi lenguaje. Lo que quiero llevar dentro de esta enseñanza, más que prédica, es que Dios te habla, es que Dios te dice, es que Dios te enseña, es que Dios te está tratando de mostrar por todos los medios, con señales, con diferentes formas, te está diciendo, yo estoy aquí, te estoy hablando. El problema es que no me estás escuchando y no estás haciendo caso de lo que yo te estoy diciendo. Allí es cuando encontramos una famosa historia que muchos años traté de interpretar, porque decía, ¿cómo usted le va a zarandear, golpear o quizás herir en sus emociones a una mujer llamada Marta, que era trabajadora, activista de la iglesia, pasaba todo el tiempo trabajando? Sin embargo, el Señor la reprendió y le dijo a otra persona, que es María, su hermana, le dice, ella hizo la mejor parte, tú estás en la peor parte. Y entonces, ¿cómo Dios ama a las personas que sencillamente se sientan y escuchan la palabra y se alimentan? Dice, estoy alimentándome, y no accionan. Porque vemos a una mujer que escucha, pero a otra mujer que acciona. Pero recién yendo al griego pude entender qué fue lo que Dios quiso decir. Porque Dios le dijo, porque es mejor es oír la palabra de Dios. Y lo que Dios le dijo, o sea, Jesús le dijo a Marta, le dice, ¿sabes cuál es tu problema, Marta? Es que tú te mueves siempre antes que yo te dé las instrucciones. Tú haces las cosas sin que yo te diga. Primero proyectas y quieres que yo bendiga tu proyecto. Primero empiezas tu empresa, pero luego quieres que bendiga tu empresa. Primero te vas y te metes con una persona, con un hombre o con una mujer, y después me consultas si es de Dios o no es de Dios. Eso fue lo que le reprendió Jesús a Marta. Porque la palabra oír, cuando usó por María, es, ella hizo la mejor parte, porque ella está sentada primero para escuchar las instrucciones que le voy a dar, para que cuando se levante haga lo que yo quiera. Esa es la traducción de la palabra. Pero Marta hacía todo lo que Dios no le dijo. Entonces, cuando ella terminó las empanadas para Jesús, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si me hubieses preguntado
hubiese querido comer pizza, pero no me preguntaste. Y entonces todos nosotros estamos presentando ofrendas de acciones, de obras que Dios no nos pidió. ¿Por qué? Porque no nos detuvimos a escuchar lo que Dios hace. Hoy en día, yo me considero una persona que invento palabras cuando predico. Hoy en día tenemos discutidores de la palabra de Dios. No, no es así. Yo pienso que, yo siento que. Mira, cuando Dios dice no es no, y si Dios dice sí es sí. Usted dele la vuelta que le quiera dar, pero Dios dice no o sí. No hay un punto intermedio con el Señor. Dios dice en su palabra y nos habla a nosotros, dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Qué Dios te habla con eso? ¿Qué te está diciendo Dios? Te está hablando. Este mensaje usted no lo va a escuchar en otra parte, a no ser que tome una predicación del internet y lo estire. Pero hay una diferencia en estar congregado, porque allí fluye diferente la presencia de Dios. Ahora bien, Dios nos habla a nosotros, pero Él espera, dice: escucha mis instrucciones, no te muevas antes de que yo te diga. Eso puede producir un fracaso. ¿Sabes por qué Saúl fue desechado? Saúl era un rey. Hay tres títulos o funcionalidades que tenía una persona en el Antiguo Testamento. Profeta, el que hablaba la palabra de Dios de parte de Dios. El sacerdote, que solamente ellos podían realizar los sacrificios y ofrendas. Y el rey, que tenía un gobierno o administraba el Estado. Un rey no podría ser por profeta, aunque en David prácticamente se ve las tres cosas. El último profeta, sacerdote y rey fue Samuel. Por eso es que cuando el pueblo pidió y dijo: danos rey, Samuel empezó a llorar. Dice: me desecharon, dice. Y Dios le dijo: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Porque mi gobierno es desde lo espiritual a lo material. Y entonces Saúl no podía hacer sacrificios, porque él era un sacerdote y sabía por la ley que no lo podía hacer. Y Saúl y Samuel se quedaron en acuerdo de que tenían que encontrarse en un punto para hacer un sacrificio. Y pasó los 7 días. Le dijo: en 7 días nos encontramos en tal parte, y tú ayúdame para hacer un sacrificio al Señor. Y entonces Saúl dice que se retrasó 5 o 10 minutos. Samuel, el pastor, el profeta, el sacerdote, y él hizo el sacrificio. Él era rey y él hizo el sacrificio. Cuando llegó Samuel, le dijo al rey: locamente has hecho. En guaraní sí suena más simpático y más fuerte. De Tabiraí, donde es Saúl. Locamente hiciste. Suena más lindo en el español, ¿verdad? Locamente hiciste. Estás loco, porque eso no te corresponde hacer. Se dio la vuelta Samuel y le dijo, antes de darse la vuelta: Saúl, has sido desechado porque te rebelaste contra la voz de Dios. Una cosa es desobedecer y otra cosa es rebelarse. Tú, sabiendo que no lo podías hacer, lo hiciste. Por lo tanto, el reino se te es quitado,
y le he dado a otro mejor que tú. Y entonces Saúl se tiró por los vestidos de Samuel, y cuando él se apartó, dice que rasgó su vestido, rompió sus vestidos, porque en ese tiempo usaban como túnicas, raja sus vestidos. Samuel se vuelve otra vez y le dice a Saúl: nunca más verás mi rostro, porque de la misma manera que rompiste mi vestido, has roto tu relación con Dios y conmigo y con el pueblo de Dios, y serás desechado. ¿Y sabe qué dice Saúl? Yo no sé si usted lee la Biblia, muchas veces detenidamente dice: ora a tu Dios para que me bendiga. Parece que suena lindo, pero no lo es, porque dice: ora a tu Dios. No era su Dios. Por eso no podía tener el lenguaje de Dios, no escuchaba, no entendía, no comprendía. ¿Dónde es propicio escuchar la voz de Dios? De 3 personas en la Biblia, personajes de la Biblia, no aparece pecado que tiene una historia. Job, porque muchos dicen no, porque él temió y le vino lo que sobrevenía y le buscó pecado. Hermanos, lea la Biblia. La Biblia dice que Satanás se acercó y le dijo: ¿te diste cuenta por Job? ¿Has considerado a mi siervo Job, que es santo, íntegro y perfecto en la tierra? ¿Quién le estaba hablando? Dios. No le dijo que tenía pecado. Y Satanás, que es especialista en encontrar pecado, no le dijo lo mismo. Ah, no, tú estás mintiendo porque yo sé que él hace esto y hace allá. Mientras que tú te das la vuelta, él vive de esta forma. Él dijo: sí, él es así porque tú le estás guardando. Job no tenía pecado. La Biblia de otra persona que no habla de que tenga pecado es de Daniel. Dice que durante 2 meses le anduvieron detrás. No había cámara en ese tiempo, pero imagínense, alguien que te esté filmando en lo secreto, se vaya en los lugares más íntimos y te esté observando. Y dijeron: no encontramos ninguna falta en él. Daniel. Y el tercero es Samuel, que no figura ningún tipo de pecado de él, porque él fue consagrado a Dios. Y vivió 9 años, 1 año, 2 años, porque aquí estoy concluyendo, 3 años, 4 años. ¿Dónde vivía él? El arca del pacto estaba en una habitación, y al lado del arca del pacto donde Dios hablaba estaba su habitación. Él era un niño de solo 9 años. Pasó 1 año y le escuchaba a Elí. Reconocía la voz de Elí. Conocía a su sumo sacerdote, que era Elí. Y entonces pasó 8 años, pasó 9 años, pero ¿sabe dónde estaba? Cerca del arca del pacto, cerca donde está la presencia de Dios, cerca del altar de Dios. 9 años después, de repente dice: Samuel, Samuel. Dios habla. Pero como él nunca había escuchado esa voz, no había reconocido, y pensó que era entre sueño y quizás era Elí, el sacerdote, porque nunca le había escuchado hablar a Dios. Y volvió Dios a decir: Samuel, Samuel, Samuel. Y en ese momento volvió al lugar donde estaba Elí, y en ese momento Elí, creyendo en sabiduría, le dice: solo dile al Señor que te quiere hablar, porque ese es el Señor. Él te quiere hablar. Y de vuelta vino la tercera voz: Samuel, Samuel, Samuel. Y él dijo: oye, o sea, habla, porque tu siervo oye. Tu siervo oye. ¿Sabes cuál es la actitud que nosotros tenemos que traer a la iglesia? Es la actitud de estar aquí adelante y decir: háblame, 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 que tu siervo oye, para poner por obra lo que tú me estás diciendo.
Dios te va a hablar claramente. Y te va a hablar cuando estás conectado con la palabra de Dios, cuando estás conectado en adoración, cuando estás conectado a tu espíritu, cuando tus pensamientos se liberan, cuando no haya ruidos, cuando no haya distracciones. Dios te va a llamar, pero estamos tan entretenidos porque no le damos tiempo al Señor, porque estamos todo el día con el celular, estamos todos los días con los medios, estamos todos los días con las redes, estamos todos los días con muchas cosas que no le podemos escuchar a Dios. Y Dios quiere hablarnos, pero no puede hablarnos. ¿Por qué no puede hablarnos? Porque hay entretenimiento y no vamos a escuchar. Y muchas veces Dios te habla y tú miras para todos lados. No sé quién me habló, pero alguien me habló. Pero cuando tú tienes afinado tu voz y su voz, cuando Dios conoce tu voz, y cuando tú conoces la voz de Dios es diferente. En estos días fui a ministrar en Encarnación y un pastor, la palabra de ciencia era impresionante cómo fluía. Al tocar las personas yo veía, escuchaba la voz de Dios y me decía, esto es, así es. Y visto muchas cosas, ninguno quedó sin recibir una palabra. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban expectantes. Así literalmente ninguno. Y algunos, hasta cuando iba saliendo, iba a entrar en el vehículo, me tomaban del saco y decía, pastor, usted oró por mí. Y al darme la vuelta y al tocar, sentía que Dios le daba una palabra. Y era la exacta, porque cuando Dios te da una palabra exacta, enseguida la persona lagrimea, siente, percibe y sabe que Dios le está hablando. Pero yo también le hablé al Señor. Cuando me di cuenta que estaba a la mitad del camino de orar por las personas, porque me di cuenta que todos querían que ore por ellos en forma personal, le dije al Señor, yo no doy más. Mi garganta, mi voz, me cuesta. Estoy cansado físicamente. Y sentí que me debilité en poder y en autoridad. Es como si fuera que se va a acabar de mí la unción. Y Dios me habló a mí y me dice, sigue hablando, sigue ministrando, porque la unción que tú canalizas es ilimitado. Ni aunque vengan 1000 personas, las 1000 personas van a recibir de ti, porque no depende de tu fuerza, de tu mente, de tu cerebro, sino depende de mí. Pero lo impactante es que cuando a mí me tocó orar por el pastor, yo veo una habitación que él tiene personalmente para Dios. Y en el letrero de la puerta decía, mi amigo el Espíritu Santo. Él fue y me mostró después su habitación. Pero a mí lo que me sorprendió fue esto. No me sorprendió que un pastor pueda tener un tiempo de intimidad con Dios. No me sorprendió que tenga una habitación dedicada para adorar a Dios y buscar a Dios. Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, lo hacen, otros quizás no. Pero todos tenemos un tiempo de buscarle a Dios en forma personal. Pero lo que me impactó fue que yo no pude contener, no era lagrimear, no era llorar. Entré en un llanto profundo cuando oré por él, porque cuando visto eso, el Señor me dijo, dile a mi hijo, a mi amigo y a mi siervo, que de la misma forma que él tiene una habitación en su casa, donde me busca a mí para escuchar mi voz y yo escuchar la voz de él, yo también en el cielo tengo una habitación personal para él, para tener intimidad con él.
Porque así como Él lo hace en la tierra, yo también lo hice para Él en el cielo. Y cada vez que Él entra en su habitación, yo entro en la habitación y le llamo. Y muchas veces Él me llama, y hay veces que yo entro en esa habitación y le llamo y Él entra. Oh, qué tremenda comunión con Dios. Qué tremenda bendición de Dios. Pero tenemos que empezar con el ABC. Mostrarle a Dios que le amamos. Mostrarle a Dios interés. ¿Cómo usted va a conquistar a una señorita si usted le saludó una vez y no le envía mensajes? Cuando una persona está interesada en una mujer, empieza a enviarle mensajes, le envía saludos por todas partes, trata de aparecer en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque tiene un interés personal. Pero muchos de nosotros no tenemos interés. Me da lo mismo venir al culto o no venir. Me da lo mismo orar o no orar. Me da lo mismo ayunar o no ayunar. Me da lo mismo congregarme. Me da lo mismo leer o no la palabra. Me da lo mismo. Así no funciona. El reino de Dios se maneja en una comunión y se abre tu mente y se abre tu corazón a la voz de Dios cuando yo estoy conectado con Dios. Muchas veces la voz de Dios lo que hace es inquietarnos, molesta, porque no siempre te va a decir algo que da gusto. Algunas veces te va a reprender. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios es para redarguir, exhortar, reprender, enseñar. Yo estoy seguro de algo, y usted a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy seguro de algo. Muchos de nosotros seríamos más sanos si no dedicásemos más tiempo a la palabra de Dios. Y usted me pregunta por qué. Porque la Biblia dice, medicina es mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Muchos de nosotros sabríamos más la voluntad de Dios para nuestras vidas si nos dedicásemos más a la palabra. Sabríamos más qué hacer. Esa es la cuestión. La vida práctica, así como Dios te está hablando ahora, no te está sacudiendo y sientes algo, que un fuego que te quema, que te viene, te sube y que parece como una presión alta, presión baja, como una pérdida de energía, una superenergía, una adrenalina. No, Dios te va a hablar de muchas maneras. Te habla con el soplo apacible. A veces te va a gritar alto. Y cierro con esto. Cuando una mujer llamada Catherine Kuhlman, ella se apartó de Dios, hizo una vida siendo evangelista y utilizada por Dios, se apartó de Dios. Prácticamente es como la madre de todos los movimientos más fuertes pentecostales en el mundo. Para que usted entienda quién es esta mujer. Se movía en lo sobrenatural y podía escuchar casi audiblemente al Espíritu Santo cuando hablaba. Y tenía una certeza que al mirar a una persona, paralíticos se levantaban, personas crecían miembros, recibían visión, personas que eran ciegas, recibían bautismo del Espíritu Santo, impacto de Dios. Era impresionante esa mujer. Pero un día ella cayó y fue con un hombre que no era su esposo. Fue con el esposo de otra. Y un día ella caminaba y empezó a caer en decadencia. Trataba de predicar, trataba de hablar, pero sin efecto. Dios no le habló a ella directamente, audiblemente, sino que equivocadamente entró en una cuadra donde era contramano. No se dio cuenta y entró en contramano. Y al final del camino decía, final del camino. Cuando vio ella ese letrero, Dios le habló a través de ese letrero. Catherine, has llegado a tus límites.
Si pasas esta brecha, ya no hay retroceso, hay el abismo. Pero si vuelves con cuerdas de amor, te tomaré. Cayó postrada en esa esquina. Lloró amargamente, no se sabe cuánto tiempo. Regresó a su casa y le habla con el hombre con quien se casó ya. Y le dice: tú no sabes cuánto yo te amo. Emocionalmente, yo no te odio, al contrario, te amo. Y eres el hombre de mi vida. Y nunca más voy a tener otro. Pero hoy escuché la voz de Dios y es tiempo de regresar a mi casa. Tomó sus cosas y se marchó para siempre. Porque un pecador puede caer como David, pero todavía hay salmos que hacer. Todavía hay cosas batallas que ganar. Uno puede caer. La cuestión es regresar de ese camino. Se dio la vuelta y empezó ella a buscar a Dios. Y llegó a enamorarse tanto de Dios que prácticamente se convirtió, entre comillas, como su esposo. Y de lo que Dios le estaba usando a ella, le usó casi 10 veces más de lo que lo usaba antes al empezar su ministerio. Y cuando le preguntaron a ella: ¿cómo es que es tan fácil para ti tener una comunión con Dios? Dice: ustedes no saben lo que a mí me costó todo. Te doy una última palabra. Dios te dice así: dame todo y yo te doy todo. Cuando yo pienso en esa palabra digo: oh, ¿qué es lo que yo tengo? Esposa, hijo, familia, dinero, auto, casa. No estoy pidiendo ofrenda. Usted está entendiendo lo que yo digo. Dame todo, te dice Dios. Pero escuche bien, ¿sabes cuál es el problema del diablo? Que te lleva a mostrarte lo que tú vas a perder, pero no te lleva a mostrarte lo que tú vas a ganar. Tú y yo somos como la Cenicienta. Lo único que podemos presentar es una vestidura sucia de pecado, de rebeliones, de transgresiones. Lo único que tenemos es una madrastra que nos maldice y que nos hace limpiar el piso. El diablo que nos tiene ahí todo el día acogotado y nos hace sentir mal, hasta que un príncipe azul dice: yo te voy a llevar a mi castillo, pero tienes que dejar tu vida de Cenicienta. Tienes que dejar tu ropa, porque aquí en el cielo se usa otro tipo de ropa. Y cuando usted ve de esa forma, ¿cómo usted no va a querer entregarle todo a Dios? ¿O usted tiene tanto o más que Dios para entregar? Él tiene 10 millones y usted tiene un guaraní, uno solo. Y por ese uno nosotros nos aferramos, porque no entendemos el lenguaje de Dios. Y Dios te dice en esta mañana: dame tu todo y yo te daré mi todo. Te hago un intercambio. ¿Qué quieres? ¿Tu todo o su todo? Cierra tus ojos por un momento.